Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras en este jueves 9 de noviembre. La Iglesia mira la dedicación hoy de la Basílica de Letrán, donde una tradición nos cuenta que a partir del siglo XII ya se celebraba el día de hoy, nada más ni nada menos el aniversario de la dedicación de la primera basílica construida por el emperador Constantino en el Laterano. Fue una fiesta primero en la ciudad de Roma y después ha pasado a toda la Iglesia con el rito romano, a fin de honrar aquella que es llamada la Basílica, madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Y también en señal de amor y de unidad para con la cátedra de Pedro, que como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad. Entonces, el emperador Constantino dio libertad de la práctica del culto a los cristianos que eran perseguidos y después permite que esta construcción sea dedicada como el primer templo, madre y cabeza de todas las iglesias del urbe y del orbe. Vamos hoy precisamente entonces a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Escuchemos. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que les había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Que Él pueda venir y habitar en nosotros. Digámosle: ven, 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 Espíritu Santo. Entra en nosotros. Llénanos de tu presencia. Llénanos de este fuego, de este celo, por vivir en rectitud delante de ti, Dios, amor. Permítenos sentir tu presencia, tu gracia y tu luz, que podamos siempre estar atentos a ser dignos templos tuyos, que tú puedas entrar y morar en nosotros como moras en el lugar más santísimo, más sagrado, en los lugares consagrados a ti, Dios uno y trino en el mundo, en los templos, en las basílicas. Hoy, pensando en esta Basílica de Letrán, la primera iglesia constituida para el culto de los cristianos ya en libertad, podamos verdaderamente comprender que nosotros somos templos vivos, donde moras tú, cuando te dejamos obrar y cuando te colocamos como el primer invitado de la vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces vamos a mirar capítulo 2 de Juan, versículos 13 al 22. Una lectura. Están en una celebración. ¿Cuál es? ¿Dónde sube Jesús? ¿Qué encuentra en un lugar? ¿Qué hace? ¿Cuál es la reacción? Hay unos animales, hay unos personajes. ¿Qué hacen esos personajes? ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Y qué dice? Claramente el Señor. Hay una referencia allí a la palabra de Dios y los judíos le hacen una pregunta y cómo responde el Señor. Ellos cómo le replican. Y al final Juan hace una referencia de que cuando Él resucitó, ¿se acordaron de qué? Miremos los elementos. Hacemos pausa, la palabra resuena. Segunda lectura, otros más detalles. Pausa, resuena la palabra. Una tercera lectura, síntesis, la reconstruimos con la memoria y la bajamos de la mente al corazón. Celebrar hoy a la Basílica de San Juan de Letrán es tomar toda una parte histórica de la iglesia después de un sufrimiento, después de una persecución, cuando viene toda la fuerza del emperador Constantino que
y su madre que ya era convertida, y acuérdense ustedes Santa Elena, y él puede que al principio no es una conversión de una al cristianismo, pero empieza a abrir un espacio y después ese espacio se va convirtiendo en que permite que uno de aquellos palacios se ha convertido en la primera iglesia del mundo entero, cristianos, la iglesia cristiana, porque acuérdense ustedes que celebraban en las catacumbas y hacían los ágapes y las primeras reuniones en lugares escondidos por la persecución. Ahora ya era un lugar de culto dedicado nada más ni nada menos que a Jesús Eucaristía y a la iglesia como tal, que nacía allí con toda la fuerza ya después de haber sido probada en la persecución. Pues hoy aparece el texto de Jesús en el templo de Jerusalén. Y Juan lo ubica en la primera Pascua. Estamos empezando en el capítulo 2 de Juan, este contexto de la expulsión de los mercaderes, los cambistas y los que volvieron la casa del Señor como un mercado, porque se había vuelto en todo el contexto mercantilista no es que no solo es ganar dinero, es lo que hacían estos personajes. A los ricos les daban lo mejor y a los pobres sí les exigían esas cantidades de dinero por los corderos y por otros animales hasta defectuosos y todo, y eran ladrones también, y se hacían allí unas transacciones de injusticia. Entonces la celebración es la Pascua de los judíos y entra Jesús allí, sube a Jerusalén. Jerusalén está a 800 y algo metros sobre el nivel del mar, y si uno va a mirar el templo está en una explanada. Aquí estaba el monte Sión y el monte Moria, y entonces ahí está una explanada, y a ese lugar subían por las escaleras laterales a la explanada del templo para llevar su vida religiosa de la gran fiesta de los judíos. Pero lo que se encuentra Jesús allí cuando ya ha empezado esta vida pública de estos 3 años, pues parte de darse a conocer en un principio es mostrar cómo los judíos se han desorientado con el lugar santísimo y cómo han vuelto este lugar en una casa de mercado, y resulta que no se olvidan que es la casa del Padre, y aparece Jesús con este celo de tu casa que me devora. Es un cumplimiento de una expresión del Antiguo Testamento, y cómo aquí verdaderamente el celo es para que el ser humano suba allí a honrar al Padre y no a un culto de intercambios cargados de un montón de intereses humanos. Entonces aquí la situación es, ellos quedan aterrados y le dicen, bueno, ¿usted qué signos nos muestra para orar así? Como quien dice, ¿por qué va tumbando mesas y haciendo esto y lo otro? Y Jesús responde, destruyan este templo, en 3 días lo reconstruiré. Hablaba de su cuerpo, 3 días. 46 años tardó en construirlo, pero él se refería a su cuerpo, santísimo, sagrado. Y entonces, ya después los apóstoles supieron a qué refería. Pero yo los invito a que toda esta gran celebración nos lleva al misterio pascual, 3 días, pasión, muerte y resurrección. El gran templo del Hijo de Dios en persona, más que el templo de Jerusalén, más que cualquier templo. Pero nos viene a mostrar la palabra de Dios que ustedes y yo hoy somos templos. ¿Cómo somos dignos templos de Dios y no volvemos la casa del Padre? Porque cada uno de nosotros es casa de Dios. Es morada y habitación trinitaria de Dios que hemos vuelto nuestra vida. Y Jesús pudiera venir hoy con toda la fuerza y decir, bueno, es que ustedes me pertenecen porque yo les di el espíritu y les di vida y les di el alma, y su vida en el buen sentido me pertenece. ¿Y cómo le respondemos a esta dignidad de ser hijos de Dios? ¿Cómo respondemos hoy? Que esa sea la gran pregunta aquí en síntesis. ¿Cómo somos ustedes templos vivos de Dios? Ustedes y yo, y cómo también nos comportamos en los templos que vamos y hacemos nuestro culto, nuestra celebración de la Eucaristía, pero eso nos lleva a algo más puntual, y es que somos templos vivos de Dios. Y Dios nos ha construido, nos ha modelado como el barro en manos del alfarero, ha soplado y nos ha dado alma y hay vida. Pero puede que ustedes y yo tengamos un montón de intereses allí y no dejemos que tengamos la vida de Dios en nosotros. ¿Qué impide esa vida de Dios en nosotros? ¿Qué comercios hacemos? Vas a decir algo muy fuerte, y es que el quien comercia con la oscuridad o con Satanás o con el infierno termina oliendo a todo menos a lugar santísimo.
Y cada uno de ustedes y yo somos un lugar santísimo. Más que un lugar, somos un ser que viene del gran ser con mayúscula que es Dios. Y cómo respondemos a esta morada de Él en nosotros. Digámosle gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por el eco que colocan al final del chat, que quede un propósito, cómo ser verdadero templo de Dios, cómo vivir en santidad. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.